Muy bien, voy a tratarle a usted unos tres temas. Hormigas de México, ¿quiénes son y dónde están? Es el primer tema que voy a abordar con usted. Y luego voy a hablar sobre las plantas, pero en relación a la sensibilidad, si es cierto que las plantas tienen sentido, por qué algunas reaccionan, ¿verdad? Con estímulos físicos incluso, o con estímulos adversos que el ambiente les proporciona. Entonces, sobre eso les voy a hablar. Y finalmente, algo más sobre el coronavirus, que cómo andamos en cuestión del COVID-19 que nos está afectando a todo el mundo y por ende nos recomiendan estar en casa, estar en el hogar para que usted no salga, salvo que sea alguna situación esencial. Entonces sí, puede usted acudir a la farmacia, al súper, a adquirir algún alimento o agua, o si bien va a trasladar a algún enfermo de otra situación a la clínica, al hospital, ¿verdad? Muy bien, vamos a abordar pues es corto el artículo, pero me pareció importante para comentarlo con usted. Las hormigas, bueno, usted sabe que es un reino extraordinario. La hormiga generalmente la vemos como algo negativo, como algo que nos va a agredir. No, las hormigas tienen más beneficios, ¿verdad? Tienen características místicas. Incluso, por ejemplo, las hormigas no duermen. ¿Sabía usted eso? No duermen. Están tranquilas, ¿verdad? En su momento, pero ellas no duermen. Y en su asociación o sociedad, bueno, está la reina, ¿verdad? Están las obreras, y claro, hay soldados también que cuidan, ¿verdad? A la reina, al hormiguero, y pues esto viene bien. También hay hormigas que se comen, fíjese. En México tenemos la ata mexicana, es una comida, perdón, una hormiga que se consume en las comidas. Esto se aprecia en el centro y sur de nuestra república. Y la hormiga tiene un sabor, si a usted no le dicen y le brindan un taco de hormiga, inmediatamente va a decir, esto es pollo con arroz. Y no, es hormiga blanca, ¿verdad? Y se consume. También tienen otras propiedades o características, las famosas vinitos. El abdomen de esta hormiga está, por darle un término sencillo, inflado, pero es de vino y así se les denomina, vinitos, ¿verdad? Hay hormigas también que son depredadoras de muchos insectos. Generalmente la hormiga es depredadora de los insectos, ¿verdad? En términos generales, pero hay unas que son muy específicas, por decirlo de alguna manera, para ciertos insectos, ¿verdad? Y esto habla bien, claro, hay hormigas venenosas, peligrosas, como la Solenopsis molesta. Esta hormiga se llama también hormiga de fuego. Esta es venenosa, no se ha presentado aquí en la frontera, pero en El Paso, Texas ha estado presente, y le prohíben a las personas pues sentarse en el pasto, ¿verdad? En el césped, porque si agrede una de estas hormigas, pues es peligroso, ¿verdad? Y tiene que atenderse porque no hay otra forma de hacerlo, salvo que se conozca algún medicamento doméstico, entonces se puede aplicar. Pero normalmente debe uno acudir al médico, fíjese, cuando una hormiga de estas agrede. Sin embargo, en términos pues universales, la hormiga es muy benéfica, revuelve al suelo, ¿verdad? Para ayudar a las plantas, al hacer sus galerías o sus cavernas, pues están eh, eh, este, propiciando a que el oxígeno se introduzca a estas galerías, y esto va bien para las plantas porque las plantas respiran también por las raíces. Otra característica es que su excremento, sus heces fecales y sus cuerpos cuando mueren, pues le dan materia orgánica al suelo y las plantas pues lo aprovechan, ¿verdad? En fin, hay muchas bondades pues de las hormigas, de este reino tan maravilloso. Pertenecen al orden Hymenoptera y familia Formicidae, ¿verdad? Esto es para los estudiosos de la entomología, ¿verdad? Estos son los órdenes y las familias, y dentro de la familia Formicidae pues se ubica a la hormiga. No la confunda
con otras especies. La hormiga es un insecto, ¿verdad? Que contiene o tiene 6 patas, tiene alas la reina, ¿verdad? Y tienen su abdomen, tienen cabeza, eh, con sus características normales de cualquier insecto, ¿verdad? Eh, y claro, es normalmente lo que aplican cuando le duele a uno aquella lesión es ácido fórmico, ¿verdad? Y este es pues intenso, ¿verdad? A veces, y cuando son varias las que nos pican, pues esto hay que atenderlo, ¿verdad? No lo tome a la ligera. Muy bien. Dice aquí, un nuevo estudio liderado por un investigador del Instituto de Ecología reúne 124 años de información sobre las hormigas a lo largo del mundo y de México principalmente. Las hormigas son uno de los grupos de organismos más diversos y abundantes en los ambientes terrestres de todo el mundo, con casi 15,000 especies conocidas por la ciencia. Imagínense ustedes la gama interesante, ¿verdad? Y todavía están descubriendo más. De hecho, en casi todas las partes, a excepción de los polos, se pueden ver u observar hormigas caminando. Pero ¿cuántas especies de hormigas hay en México y cómo se distribuyen? Un nuevo estudio publicado en Ecology, una de las revistas de ecología más importantes del mundo, indica que existen alrededor de 900 especies de hormigas en México. Fíjese nada más la gama tan abundante, ¿no? Mm, Indica que estas especies están distribuidas prácticamente en todo el país. O sea, no hay una zona específica, ¿verdad? Por su geografía y ubicación, México es uno de los pocos países del mundo que se encuentra en la interfase entre las zonas tropicales y templadas. Recuerde usted que nuestro país tiene prácticamente todos los climas del mundo, ¿eh? Todos, a excepción de la tundra. Pero usted va a ver climas tropicales, semitropicales, secos, semisecos o semiáridos, áridos, selvas, ¿verdad? Donde la precipitación es abundante, etcétera. Dice aquí, claro, tenemos zonas también templadas y abunda la hormiga. La hormiga tiene la capacidad de resistir, ¿verdad?, estas condiciones del clima, frío, calor. Ellas se resguardan en sus madrigueras o en sus cavernas y ahí permanecen después de haber adquirido alimento en el transcurso de un tiempo. Y hay unos pulgones, le llaman vaquitas de las hormigas. Estos pulgones no son agredidos por las hormigas, los tienen y les generan, haga de cuenta una vaca, les dan alimento a las hormigas y los respetan. ¿Sabía usted este detalle de las hormigas? Dice aquí, esto da origen pues a una gran diversidad de ambientes, relieves, condiciones ambientales, lo que hace que sea un país megadiverso. Así, descifrar la distribución de manera tan detallada de cualquier elemento de la fauna y la flora en México se revela como una valiosa tarea para la comunidad científica. Dice, un equipo de 79 científicos de más de 50 instituciones nacionales y del extranjero se asociaron para reunir toda la información conocida sobre las hormigas mexicanas desde 1894, el año en el cual se conoce el primer registro geográfico de una hormiga dentro del país, en la reserva de la biosfera Sierra Laguna de Baja California Sur. Examinando diferentes fuentes de registro, los científicos lograron recabar más de 21,000, tremendo trabajo, registros de hormigas, incluyendo especies nativas y exóticas. Recuerde que el término exótico significa que no son de ese lugar, vienen de otras partes, en todos los 32 estados de la República. Sin embargo, y desafortunadamente, casi la mitad de estos registros se concentran en los pequeños fragmentos de las selvas tropicales de Chiapas y Veracruz, y casi no hay información para la mayoría de los estados. Además, es prácticamente nula la información sobre las hormigas que viven en las montañas templadas y en las islas del país, a pesar de la gran vulnerabilidad de estos ambientes a las perturbaciones ambientales, como por ejemplo el cambio climático.
Por lo tanto, aún queda mucho por hacer para conocer la magnitud de la biodiversidad de las hormigas que se encuentran en México. Los autores del estudio insisten en que la gran cantidad de información que lograron reunir solo fue posible gracias al esfuerzo y colaboración en conjunto entre expertos de hormigas, llamados mirmecólogos de diferentes localidades. De verdad, ha sido un trabajo similar a una sociedad de hormigas. Organización, división del trabajo, comunicación entre individuos y capacidad de resolver problemas complejos sobre la biodiversidad de un grupo extremadamente diverso. Explica el doctor, quien fue de los que hicieron esta investigación, Wesley Dátilo, investigador del Instituto de Ecología, en un centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que fue uno de los coordinadores del estudio junto con el doctor Miguel Vázquez Bolaños de la Universidad de Guadalajara, o la UDG por sus siglas. El doctor Wesley Dátilo, investigador de la red de ecoetología. Cuando escuche usted el término etología, se refiere a la conducta o comportamiento, en este caso de las hormigas, ¿sí? Claro, pueden ser de otros insectos, de arácnidos y otros animales como el cien pies, el mil pies y otros más, ¿verdad? Dice él, es importante mencionar que las hormigas participan de múltiples servicios ecológicos, tales como la mejora de la aireación del suelo, el reciclaje de nutrientes y el control de muchas especies plaga, lo que le decía, ¿verdad? Son grandes depredadoras de insectos plaga. De hecho, para tener una política pública de conservación de los recursos naturales, es necesario primero saber cuáles son las especies y dónde están distribuidas. Los autores de este importante estudio sobre la diversidad de hormigas de México esperan que sus aportaciones sirvan como base científica para establecer políticas y acciones de conservación en diferentes partes del país. ¿Qué le parece a usted este interesante artículo, verdad? Porque le decía en un momento las apariencias de que la hormiga es dañina, nos afecta, nos puede picar y las andamos controlando con el insecticida, ¿verdad? Sin pensar que tienen sus funciones muy claves y claras en el ecosistema, ¿verdad? Esto es para que respetemos un poco a este reino, no pensemos que todo está mal en ellas, al contrario, ¿verdad? Hay muchas maravillas, es cuestión de, pues de leer algún artículo como el que le acabo de comentar a usted para que tomemos conciencia en sí de la hormiga. Muy bien. Enseguida le hablaré sobre las plantas, ese mundo maravilloso. Recuerde un libro, El secreto o el mundo secreto de las plantas, ¿verdad? Un libro que se escribió hace tiempo y que hoy en día pues ha sido muy leído por bastantes personas y claro, va a encontrar usted maravillas en él, sobre todo aspectos que mm, la ciencia pensaba o consideraba que no eran importantes porque no se le veía a la planta como parte digamos, de la relación con el ser humano, salvo a que pues obtenemos muchas utilidades de las mismas y el campo era hacia allá. Sin embargo, hoy en día la ciencia ha investigado más a fondo las reacciones que tienen las plantas, fíjese, con el frío, con el calor, con los insectos, con enfermedades, con los contaminantes, y esto pues va bien para las plantitas. Entonces, en una próxima momento le voy a comentar sobre esto de las plantas.